Bueno, uno de los puntos claves en lo que tiene que ver con los donativos tiene que ver con la transparencia, ¿no? Y en ese sentido hemos visto pues los reportes que ha venido dando el dividendo voluntario para la comunidad, sobre todo porque siempre al momento de dar un donativo, sea monetario o sea físico, siempre viene la duda, ese donativo, ese aporte financiero que se está dando, llega efectivamente, y hemos visto y cada día la transparencia cobra pues más sentido, sobre todo para propiciar el elemento de confianza. Para hablar sobre ese punto, y por ahí quisiera comenzar, tenemos a Ramón Hostos, presidente del Dividendo Voluntario por la Comunidad. Ramón, bienvenidos, ¿cómo estás? Y bueno, quiero comenzar por el elemento de la transparencia, porque yo creo que es un punto clave para propiciar que la gente siga dando donativos, es tener claro cada recurso que reciba, en este caso ustedes, cómo lo canalizan, sea financiero, sea físico, y cómo la gente se entera que esos aportes están llegando a quienes efectivamente lo están necesitando. Gracias Andrés, gracias Giné, porque ustedes han estado comunicando, informando a la comunidad, y que esto se mantenga porque este proceso ayuda también a mantener a la gente informada. Y esa pregunta es vital en todo lo que hace el Dividendo Voluntario para la Comunidad, porque es una organización con 62 años en Venezuela, una organización sin fines de lucro, pero gerenciada por el sector privado. La transparencia fortalece esa confianza, y qué mejor que informar y comunicar lo que estamos haciendo desde el dividendo. Uno de estos procesos inició directamente desde el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva, que está conformada por 27 miembros de grandes empresas venezolanas que hacen vida en el dividendo. Y ha sido, bueno, cómo comunicar lo que estamos haciendo. La campaña inicia con Cáritas Venezuela, se llama Fuerza Venezuela. Fuerza Venezuela busca traer insumos, donativos, y poderlos clasificar, ordenar, y que puedan llegar a las personas más necesitadas. ¿Qué hemos hecho? Esto de alguna manera comenzó, como ustedes han visto, de una forma voluntaria también. Hoy día le hemos dado más orden. La solidaridad necesita también tener orden, y nos ha permitido tener 6 centros de acopio en los cuales nosotros recibimos, clasificamos, ordenamos y hacemos las entregas. ¿Cómo hacemos estas entregas? Levantando en campo las necesidades específicas. Entonces puedo dar ejemplos como desde el DBC logramos instalar 11 generadores eléctricos abajo en el estado Vargas, desde instalar un generador eléctrico en el llenado de agua, que era importante para poder suministrar agua a la comunidad, pero de la misma forma también en los hospitales en Caracas, donde se estaban recibiendo a los afectados, a los heridos, y también en Vargas. Entonces ha sido también entrega de insumos médicos, pero también de equipos médicos directamente en los hospitales. Entonces, el manejo ¿Desde qué momento ustedes activaron esa conexión entre ustedes y Cáritas? La activamos el mismo día, el jueves 25. Y el viernes 26 a las 8 de la mañana ya teníamos los centros de acopio, tenemos un operador logístico y tenemos también los centros de acopio con G3 Logística, que nos facilita los almacenes, y Taurel, que es otro gran aliado de nosotros, quien nos está ayudando en todas las cargas internacionales, de lo cual podemos luego hablar un poco porque es importante lo que se está haciendo allí. Las necesidades van cambiando. La verdad que hemos recibido muchísimos donativos, exactamente hasta ayer teníamos 75 toneladas en alimentos, en insumos. De eso habíamos entregado ya 65 toneladas. ¿Y por qué digo las cifras? Bueno, porque es la mejor manera de poder informar en cuanto a lo que tú decías. ¿Qué pasa con esto? En la medida en que haya más agilidad en las necesidades, en entender las necesidades y entregar donde tiene que entregar, esto va a ayudar también a que se genere la confianza. Como decía, la confianza se da en la medida en que se informa y se comunica con datos específicos. Hemos llegado a más de 33 localidades. Las salidas han sido más de 61, casi de estas salidas desde los almacenes es 1 tonelada prácticamente que ha salido por día. Entonces es algo en lo cual tú dices, bueno, pero ¿cómo tan rápido logra la sociedad civil organizarse y poder dar todos estos aportes? Otro elemento importante aquí ha sido el voluntariado. Desde el dividendo somos una fuerza multiempresarial. ¿Cuánto, digamos, en términos, cómo está estructurado ese voluntariado? Ese voluntariado, primero tenemos una escuela de voluntarios que interesante. Que ustedes lo traen en actividades normales de día a día. Ese es el ADN del dividendo. Sí. El dividendo es su voluntariado. Por eso yo quiero reconocerle a los directores
que hacen parte en el dividendo, pero también al voluntariado multiempresarial que viene de estas empresas. Hemos contado con más de 400 voluntarios. En horas son más de 4.000 horas de trabajo de estos voluntarios y representan más de 50 organizaciones que hacen vida allí. Estos voluntarios están en todos los centros de acopio, en los 6 centros de acopio, como dije, recibiendo, acumulando, clasificando, pero también creamos un sistema, porque no teníamos un sistema para poder poner toda esta información. Hoy día, con este sistema, yo les puedo decir que tenemos 469.000 tipos de productos que hemos recibido. Cuando estoy diciendo son formatos, que puede recibir 1 kilo, medio kilo, 1 litro, medio litro. Que justamente te quería preguntar eso, en cuanto ustedes nada más canalizan aportes empresariales o de la sociedad civil en general, ¿no? De la sociedad civil en general, correcto. No importa que solamente no sean las empresas, porque la gente dice a lo mejor, oye, el dividendo es para las empresas, no puedo ir para allá. No, a los centros de acopio venían las personas, te voy a decir, caminando en motos, en sus carros, y iban dejando los donativos. Lo importante de todo esto es que también fue un trabajo, y por eso digo que tiene que ser organizado. ¿Por qué lo digo que es organizado? Porque en los 3 primeros días fue muy complejo para nosotros ordenar, clasificar, pero sobre todo entender qué era lo que estabas recibiendo, porque recibías tantos insumos que requerían que se clasificara. Por eso el agradecimiento es a los voluntarios, porque los voluntarios que estuvieron allí son la inteligencia que permitió hacer esa categorización. Y luego incluso todo lo que tiene que ver con medicina se tenía que clasificar por tipo de medicamento. Porque tú no puedes agarrar lo que recibes y entregarlo a los hospitales o llevarlo a los campamentos transitorios de esa manera, sino que luego nos fuimos a los campamentos transitorios también para levantar la información. El primer punto que te decían era energía eléctrica, porque es lo que permitía que los pozos de agua o el llenado de agua en La Guaira pudiera funcionar. Ese es un ejemplo. Nosotros tenemos un director ejecutivo que es el señor Carlos Dini, que ha sido el motor que ha permitido también estar en campo y levantar la información. Nos pidieron muchísimo en cuanto a telecomunicaciones. Como ustedes saben, por el tema del cable submarino, las telecomunicaciones y las operadoras están también afectadas, porque además parte de las antenas de comunicaciones están en los edificios que se desplomaron. Entonces teníamos que poner comunicaciones. Y todo esto lo hicimos a través de algunas de las operadoras en Venezuela que por intermedio del dividendo voluntario para la comunidad lo hicieron. El dividendo es la bisagra que permite entre el sector privado crear ese puente con el sector público y que permita que puedan llegar las ayudas a quien realmente deben de llegar. Recordemos que estamos conversando con Ramón Hostos, presidente del Dividendo Voluntario por la Comunidad. Ramón, entramos como toda la normalización también lleva a veces a lo que llaman el umbral del olvido, ¿no? Sí. Y yo creo que, dadas las dimensiones, sobre todo que ocurrieron en La Guaira, no podemos entrar en el olvido. Y tenemos que hacer todo el esfuerzo humano, cada quien en su responsabilidad, en el caso de nosotros como periodistas, y te pregunto, en este momento, ¿cómo están estructurando los centros de acopio y cuáles son, digamos, los insumos que en este momento están requiriendo y desde el punto de vista financiero, cómo se sigue canalizando esos aportes al DBC? Sí, buen punto. Las necesidades van evolucionando. Yo creo que de aquí, si algo aprendimos, fue el tema de la ropa, porque nos ocupó muchísimo espacio. Y ahí hubo, yo entiendo que todo el mundo actuó mayoritariamente, pero también unas cosas, unos desvíos que francamente, y me tocó vivirlo en el centro de acopio de la UCB. Correcto. O sea, indumentaria que tú dices que ya no era vieja, era cosa que tú dices, pero ¿por qué van a mandar esto? Correcto, entonces no teníamos la conciencia. Yo creo que esto nos tiene que dar una gran lección de cómo estas ayudas tienen que ser iniciadas, canalizadas y organizadas. Eso es fundamental. Se ocuparon muchos espacios con ropa, que lo trabajé con Cáritas, buscando otros espacios, otros centros de acopio para acumular la ropa, que ahora eso va a ser otro problema. Una de las máximas en ayuda humanitaria es hacer el bien haciéndolo bien, pero sin hacer daño. Y ese fue un punto, lamentablemente. Ahí indiscutiblemente se hizo daño, y llega un momento que uno cuestiona también cuál era la intención de la gente cuando donó ropa que desde todo punto de vista no era procedente para este caso. Entonces ya esto lo estamos canalizando en espacios específicos para tener la ropa, que ya se usará en otro momento cuando corresponda. Ahora lo importante es que siempre se va a necesitar agua. Los insumos médicos también van a ser necesarios, pero te puedo decir que en los hospitales que yo he visitado, los mismos directores de los hospitales me han dicho, tenemos los insumos médicos necesarios. Puede haber asuntos puntuales que se requieran. Que avisaremos. Y se buscan de manera específica. Por eso es que cuando yo digo que evoluciona es porque ahora, en esta fase va a ser importante, es dinero. ¿Y por qué es dinero? Porque te permite comprar de una forma más efectiva
que esa ayuda llegue a donde tiene que llegar. Y es una administración del efectivo, por supuesto, con trazabilidad, con total transparencia. Que eso también ustedes pueden trabajar en eso, porque justamente cuando hablamos con el equipo de Estados Unidos, tuvimos 2 ruedas de prensa con el general Donovan y con el embajador, el cargado de negocios, decía que se ha pasado de la fase mayoritariamente de búsqueda de vidas a la de socorro humanitario, es decir, esa evolución que ustedes señalan. En cuanto al dinero, que es sumamente delicado, ustedes son uno de los pocos que la gente sabe que han trabajado por muchos años, que son confiables. ¿Qué información le dan a la gente del manejo del dinero y a través de cómo podrían llegar a ustedes? Sí, ahí es clave la constitución de fideicomisos con criterios claramente establecidos y protocolos de uso de los dineros que se han recibido. Tenemos que hacer un corte, que lo haremos a final de mes, con la campaña, en donde vamos a informar, así como está esta información hoy día de los donativos en insumo, con unas cifras muy claras, incluso con el número de horas por voluntario. Hay una trazabilidad completa en cada una de las instituciones financieras en donde el dinero se ha recibido y cómo este dinero tiene que ser utilizado en proyectos que tengan que ver principalmente con los pilares del DBC. ¿Cuáles son los pilares del DBC? Educación, atención en la nutrición infantil en la primera edad y por supuesto la creación de medios de vida. ¿Ustedes están atendiendo también el tema de los refugios? Estamos levantando información directamente en algunos refugios, lo hemos hecho, es necesario, lo estamos haciendo con ONU Mujeres específicamente. Vamos a los refugios, vemos la necesidad que está allí e inmediatamente desde los centros de acopio lo canalizamos para hacer estas entregas. Claro, y te hago la pregunta porque obviamente, digamos, si bien hemos visto los anuncios oficiales y casualmente estamos viendo ahorita en la señal de venezolana de televisión que la presidenta encargada estaba en el complejo que se llama Los Ojos de Chávez, ahí en la avenida Bolívar, cerca del Nuevo Circo, ahí hay un tiempo que se va a tomar definir cuáles van a ser esos proyectos habitacionales o esas viviendas que se le van a dar a esas personas, pero mientras tanto hay que buscar porque digamos lo de las carpas o los toldos es quizás un tema provisional. Correcto, eso tiene que ser provisional y lo más importante es que no se queden en el olvido y se queden allí en estos toldos. Si bien es complejo en este momento decir que hay un proyecto específico, esto tiene que ser un plan de reconstrucción país, tiene que haber un banco de ideas y al mismo tiempo un banco de proyectos y sobre ese banco de proyectos cada quien desde su área de conocimiento, desde su área de acción, hacer lo que le corresponde. El dividendo puede trabajar en nutrición infantil, en educación, en salud y en creación de medios de vida. Lo que estás diciendo medios de vida, ¿hacia dónde apuntan esos medios de vida? Quiero insistir en los medios de vida porque cuando estás allí abajo, tú notas que además de haber perdido su vivienda, o los que su vivienda no fue tan afectada, sí tenían un trabajo en una ferretería, en una panadería, que era su medio de vida. Era su medio de vida. Con el aeropuerto. Con el aeropuerto, porque además todo el Estado Vargas es servicios, es servicios y comercio. Gracias a Dios. Entonces, de Montesano a Macuto están abiertos los comercios ya. Ya empezaron a abrir, sí, ya lo notamos. Y ya puedes ir a los comercios. Para generar algo y que se le compre. Correcto. También. Entonces, nosotros tenemos programas en el dividendo, específicamente hay uno muy importante que lo tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID-Lab, que tiene que ver con la nueva longevidad, la economía plateada. Y nosotros damos formación justamente a los más de 55 ese es otro punto que lo he escuchado, Ramón, porque de las cosas, digamos, más dramáticas que yo vi en las primeras horas, 3 horas después, en la noche, en la cantidad de gente mayor. Que estaba, lo que te revela el cambio, aun cuando no tenemos censo desde hace 15 años, es el cambio, había que ver el cambio demográfico de mucha gente mayor y que en ocasiones sin sus familiares porque tiene toda la gente afuera. Por eso el levantamiento etario es importantísimo para tú poder clasificar y entender qué puedes hacer. Y sumar capacidades. Nos están diciendo que tenemos que ir despidiendo, pero ¿cómo contactarlo la gente que quiera? Por ejemplo, ese tema de la generación de medios de vida, ustedes van a ponerlo por su página. Sí, lo tenemos. Para que deje. Lo tenemos, está en nuestra página web que es www.dividendovoluntarioparalacomunidad.org y también lo tenemos en nuestra página en Instagram que es DBC Piso B. Directamente allí pueden buscar Economía Plateada. Tenemos Silver Corp, que es formar desde las empresas, ¿verdad? Ideas para desarrollar servicios y soluciones de la empresa a la economía plateada. Entonces. Pero también tenemos Silver Lab, que es un laboratorio de innovación en donde hemos formado a más de 62 emprendimientos. Entonces, yo creo que aquí es fundamental sumar capacidades, competencias
y nuevas formas de entendimiento, cómo se puede trabajar en medios de vida. Vamos a comprometernos para las entrevistas en ese sentido. Nos están pidiendo en prensa que les informemos a la comunidad, 10:53, 3.9.